Dios obra de manera perfecta y cada cosa llega en su debido momento. Comprender y aceptar esta verdad puede ser desafiante cuando las dificultades golpean, cuando las oraciones parecen no ser respondidas de inmediato o cuando la vida toma giros inesperados. Sin embargo, confiar en que los tiempos de Dios son siempre perfectos es una expresión profunda de fe. Su plan, aunque muchas veces misterioso para nosotros, nunca está fuera de control. Cuando los problemas se alargan o el éxito parece escaparse de nuestras manos, es fácil caer en la desesperanza. Tal vez has estado esperando una oportunidad laboral que parece nunca llegar, la restauración de una relación quebrada, o la sanidad de una enfermedad que consume tus fuerzas. En estos momentos, la impaciencia y la ansiedad pueden tratar de gobernar tu corazón. Pero Dios, que ve mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver, nos llama a soltar nuestras cargas y confiar en que su reloj es preciso y sus promesas son ciertas. Consideremos el ejemplo de una mujer que ha orado durante años para tener un hijo. Mientras el tiempo pasa y los médicos no dan esperanzas, la desesperación podría tentarla a abandonar su fe. Sin embargo, Dios puede usar esos años de espera para fortalecer su carácter, enseñarle compasión y prepararla para recibir esa bendición en el momento que Él ha dispuesto. Dios nunca desperdicia el dolor, Él lo convierte en una herramienta para moldear a sus hijos y manifestar su gloria. Otra situación común es el deseo de alcanzar el éxito rápidamente. Muchas veces, Dios nos pone en un proceso de aprendizaje, permitiéndonos experimentar fracasos para enseñarnos humildad, perseverancia y dependencia de Él. Así como un agricultor no cosecha en el mismo día que siembra, nuestras vidas también necesitan pasar por tiempos de preparación antes de recibir las bendiciones plenas que Dios ha reservado. Pero, ¿qué significa soltar y confiar en la práctica? Significa dejar de lado el deseo de controlarlo todo, de aferrarse a los resultados inmediatos, y en su lugar entregarse a Dios con la certeza de que Él se encarga. Esto no implica ser pasivos, sino reconocer que hay un límite a lo que podemos hacer y que Dios es quien finalmente abre puertas y derrama bendiciones. Dios, en su infinito amor, no ignora nuestros sufrimientos ni nuestros anhelos. Cuando parece que todo se retrasa, es una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a confiar en su bondad y en su capacidad de cambiar las circunstancias en el momento adecuado. A menudo, su demora es su manera de prepararnos para algo mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Recuerda que Dios tiene tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Él escucha tus oraciones y ve cada lágrima que derramas. No te rindas. Confía en sus tiempos y mantén tu fe encendida. Si quieres seguir recibiendo más mensajes de aliento, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Juntos, seguiremos fortaleciendo nuestra fe y confiando en que todo llega cuando Dios lo ha planeado. Alejarse de lo negativo y persistir en la oración. El camino hacia las bendiciones de Dios está lleno de desafíos, muchas veces, requiere que tomemos decisiones que implican apartarnos de lo que es dañino para nuestra relación con Él. La palabra de Dios nos exhorta a alejarnos de las influencias negativas que intentan socavar nuestra fe y minar nuestro crecimiento espiritual. Esto significa evitar personas, ambientes o hábitos que nos alejan de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Dios llama a sus hijos a ser selectivos en cuanto a qué y a quién permiten entrar en sus vidas. Imagina a alguien que constantemente se rodea de personas que solo transmiten incredulidad, dudas y desánimo. Aunque en ocasiones el deseo de ayudar a otros pueda ser noble, es vital no dejar que la influencia de los incrédulos debilite nuestra fe. Dios nos pide alejarnos de estas influencias no por rechazo, sino para protegernos y fortalecernos, porque sabe que una fe debilitada es una puerta abierta a la confusión y al desánimo. Además de alejarnos de lo negativo, Dios nos invita a persistir en la oración. No es suficiente simplemente evitar lo que nos aleja de Él, debemos llenarnos de su presencia a través de la comunión constante y sincera con nuestro Padre Celestial. La oración no es un ritual frío o una obligación pesada, sino un diálogo continuo y una conexión vital que nos recarga espiritualmente, nos da fuerza en momentos de debilidad y nos llena de sabiduría para enfrentar cualquier situación. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Daniel, quien a pesar de estar rodeado de una cultura hostil a su fe, nunca dejó de orar. Oraba 3 veces al día, con dedicación y fervor, incluso cuando esto significaba poner en riesgo su propia vida. Su comunión con Dios le permitió superar desafíos enormes y mantener su integridad, demostrando el poder de la oración persistente. Así como Daniel, cada creyente está llamado a buscar la guía y la fuerza de Dios a través de la oración, incluso cuando el mundo parece estar en su contra. En tiempos modernos, las distracciones y tentaciones están por todas partes,
redes sociales que llenan el tiempo, personas que promueven valores opuestos a los de Cristo, e ideologías que intentan socavar la fe cristiana. Persistir en la oración, escudriñar la palabra de Dios y rodearse de una comunidad de fe son escudos que protegen al creyente y fortalecen su relación con Dios. De igual manera, cuando enfrentamos dudas, miedos o situaciones de dolor, debemos recordar que Dios escucha cada clamor. La persistencia en la oración no solo es un acto de fe, sino una demostración de nuestra confianza en que Dios tiene el control. Aunque las respuestas no siempre llegan cuando queremos, perseverar demuestra nuestra confianza en que Dios cumplirá su promesa en su tiempo perfecto. Si te sientes rodeado de influencias que no fortalecen tu fe, ora a Dios para que te dé la fuerza de alejarlas. Llénate de su presencia y busca en oración su guía para tu vida. Perseverar no siempre es fácil, pero Dios está contigo, listo para escuchar tu voz. Dios conoce y entiende tus dificultades. Dios, en su infinita sabiduría y compasión, conoce cada detalle de nuestra vida y comprende perfectamente las dificultades que enfrentamos. No hay carga que llevemos, lágrima que derramemos o angustia que experimentemos que pase desapercibida para Él. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones adversas, podemos sentirnos solos, como si nadie realmente entendiera el dolor o la frustración que llevamos por dentro. Pero Dios no solo ve nuestras luchas, Él las siente con nosotros. Su amor es tan grande que se conmueve por cada una de nuestras heridas y anhela consolarnos. Para muchos, los problemas financieros pueden ser una carga aplastante. La inseguridad de no saber cómo pagar las cuentas, el estrés de ver los recursos menguar y las necesidades crecer, pueden hacer que la fe flaquee. Pero Dios nos asegura que Él es el proveedor de todo cuanto necesitamos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios suplió milagrosamente a quienes confiaron en Él. Desde la viuda que recibió provisión inagotable de aceite hasta la multitud alimentada con unos pocos panes y peces, Dios muestra que nada escapa a su control y que Él tiene el poder de transformar situaciones aparentemente imposibles. Las dificultades de salud son otro ejemplo de las pruebas que afectan profundamente la vida de las personas. Cuando una enfermedad toca a nuestra puerta o a la de un ser querido, el dolor y la incertidumbre pueden consumirnos. Sin embargo, Dios promete que Él es quien sana, quien da fortaleza cuando el cuerpo y el espíritu se debilitan. No siempre sabemos cómo o cuándo llegará la respuesta, pero podemos estar seguros de que Él camina a nuestro lado en cada paso del camino, dándonos paz en medio de la tormenta. Reafirmación del poder y milagros de Dios. El Dios en quien depositamos nuestra fe no es un Dios distante o indiferente, es un Dios de poder, milagros y transformaciones profundas. Su obra no se limita a un momento histórico o a experiencias aisladas en la vida de unos pocos. Él sigue activo y presente, interviniendo en la vida de aquellos que confían en Él y buscan su rostro. Cuando las circunstancias parecen abrumadoras y las soluciones humanas son insuficientes, Dios despliega su poder para mostrarnos que nada es imposible para Él. A lo largo de la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de cómo Dios mostró su poder de manera sobrenatural. Pensemos en Moisés y el pueblo de Israel, atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Humanamente hablando, no había salida, la derrota y la destrucción parecían inevitables. Pero Dios, en su inmenso poder, abrió el mar para que su pueblo cruzara a salvo, y esa misma agua que brindó salvación se convirtió en la tumba de sus enemigos. Este milagro nos recuerda que Dios es capaz de abrir caminos donde no existen, de proveer soluciones donde solo hay problemas y de convertir lo que parece ser una derrota en una victoria. Pero el poder de Dios no se limita a las grandes manifestaciones físicas. Su obrar es igualmente evidente en la vida cotidiana de aquellos que le buscan. Quizás no siempre veamos mares abriéndose, pero podemos experimentar milagros de transformación personal, sanidad, restauración y provisión que solo Él puede lograr. Una persona que enfrenta una adicción, por ejemplo, puede encontrar en Dios el poder para romper las cadenas que lo atan. Lo que para la sociedad puede parecer un caso perdido, para Dios es una oportunidad para mostrar su gloria. El poder de Dios también se manifiesta en el ámbito familiar. Muchas veces, las familias se ven desmoronadas por conflictos, resentimientos y heridas del pasado. Dios tiene el poder de sanar esas relaciones, de restaurar el amor y de traer unidad donde antes solo había divisiones. Su obra de sanidad no solo es física, también se extiende al corazón, a la mente y a las relaciones humanas. En este contexto, es importante entender que confiar en el poder de Dios no significa esperar soluciones fáciles o inmediatas. En ocasiones, su respuesta puede tardar en llegar o puede tomar formas que no esperábamos.
Esto nos lleva al llamado a confiar en sus tiempos. El Señor no solo tiene el poder de obrar milagros, sino que lo hace de manera perfecta y en el momento preciso. Esto puede ser difícil de aceptar cuando enfrentamos pruebas prolongadas o cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Sin embargo, Dios nos llama a mantenernos firmes, confiando en que Él está obrando aunque no lo veamos de inmediato. El Señor también nos advierte contra la tentación de buscar caminos fáciles que nos alejen de Él. Muchas veces, cuando las dificultades se alargan, es tentador buscar soluciones rápidas que no provienen de Dios. Podríamos sentirnos atraídos a comprometernos con valores contrarios a los principios bíblicos, o a tomar atajos que, aunque inicialmente parezcan resolver nuestros problemas, eventualmente nos apartan de su voluntad. El mundo está lleno de soluciones rápidas que prometen satisfacción, pero que a largo plazo nos dejan vacíos y lejos del propósito de Dios. Dios nos llama a persistir en su camino, a no ceder ante las distracciones ni a permitir que el miedo o la desesperación nos desvíen. En lugar de eso, debemos permanecer cerca de Él, buscando su presencia y dirección a través de la oración y el estudio de su palabra. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios y nos sometemos a su guía, Él obra de maneras que superan nuestras expectativas. Puede que no veamos resultados inmediatos, pero podemos estar seguros de que su poder se está moviendo en nuestras vidas y que su promesa es fiel. El Señor, además, promete que su bendición no solo se limitará a nuestra vida individual, sino que alcanzará a nuestras familias, hijos y seres queridos. Su poder tiene un alcance transformador, que toca cada aspecto de la vida y cada generación. Al confiar en Él, estamos depositando nuestro futuro y el de nuestra familia en sus manos, creyendo que Él puede sanar, proteger y restaurar. Dios es poderoso para obrar milagros, pero más allá de eso, Él desea que vivamos con la certeza de que su mano está sobre nosotros. No hay situación demasiado complicada, desafío demasiado grande o dolor demasiado profundo que Él no pueda enfrentar y superar. Solo Él tiene el poder de convertir nuestras pruebas en testimonios de su grandeza y de transformar nuestras vidas de maneras que jamás podríamos imaginar. Confía en el poder de Dios, y recuerda que Él siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Los problemas familiares o relacionales también pueden ser una fuente constante de sufrimiento. Disputas, separaciones o incomprensiones en el hogar dejan heridas profundas. Dios entiende estos conflictos, y su deseo es traer sanidad y restauración. Al acercarnos a Él, podemos experimentar una transformación que empieza en nuestro corazón, muchas veces, se extiende a quienes nos rodean. Aunque la solución a veces no sea inmediata, Dios nos enseña a amar, perdonar y buscar la paz, incluso en los contextos más difíciles. Dios no solo es consciente de nuestras necesidades, también actúa en medio de ellas. Nos pide que abramos nuestro corazón a sus promesas y que escudriñemos su palabra, porque en ella hallaremos dirección, consuelo y la certeza de que no estamos solos. La presencia de Dios es real y constante, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Por tanto, si estás cargando con un peso que parece demasiado difícil de llevar, recuerda que Dios está contigo, sosteniéndote con manos amorosas. Él nunca te abandonará y tiene un plan para redimir y dar propósito a cada dificultad que enfrentas. Al confiar en Él y entregarle nuestras preocupaciones, permitimos que su paz inunde nuestra vida y que su poder obre en cada circunstancia, por más desafiante que sea. Dios no es ajeno a tus sufrimientos, más bien, camina a tu lado en cada paso del proceso. Él conoce tus lágrimas y tus miedos, y promete consolarte, fortalecerte y llevarte hacia una victoria que solo Él puede conceder. Prioridad de lo eterno sobre lo temporal. En un mundo que constantemente nos empuja a buscar logros materiales, reconocimiento y gratificación instantánea, Dios nos llama a una perspectiva diferente, centrarnos en lo que es eterno y duradero. Los logros y posesiones terrenales, por más atractivos que sean, son efímeros, mientras que las bendiciones que Dios ofrece son eternas. Este llamado no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades o aspiraciones terrenales, sino que debemos mantenerlas en su justa medida, recordando que nuestra verdadera recompensa está en lo que trasciende este mundo. Las Escrituras nos enseñan que lo que el mundo ofrece es temporal, pero lo que Dios ofrece es eterno. Esta afirmación desafía nuestra manera de pensar. Muchas veces, podemos caer en la trampa de medir nuestro valor y éxito según los estándares del mundo. Tener un buen trabajo, una casa grande, reconocimiento social o seguridad financiera no son cosas malas, pero si se convierten en nuestro objetivo principal, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa,
nuestra relación con Dios y el propósito eterno que Él ha establecido para nuestras vidas. Consideremos la historia de un hombre que dedicó toda su vida a acumular riquezas. Trabajó día y noche, sacrificando momentos valiosos con su familia, descuidando su fe y agotando su cuerpo y mente. Al final de sus días, con una cuenta bancaria llena pero un corazón vacío, se dio cuenta de que su esfuerzo por lo temporal lo dejó sin fuerzas para lo eterno. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él nos llama a ser responsables y a trabajar, pero también nos exhorta a no dejar que el amor por lo material gobierne nuestro corazón. El peligro de enfocarnos exclusivamente en las cosas materiales es que éstas son inestables y pasajeras. La riqueza puede desaparecer de un día para otro, la fama se desvanece, y los logros humanos eventualmente son olvidados. Pero el tesoro que acumulamos en el cielo, las obras de amor, obediencia y fe en Dios, permanece para siempre. Cuando invertimos en lo eterno, encontramos un propósito que ni la muerte puede borrar. Esta perspectiva nos llena de paz, sabiendo que nuestras vidas tienen un significado profundo y duradero. Dios también nos advierte contra la envidia y la ansiedad por el éxito ajeno, especialmente cuando aquellos que prosperan parecen vivir al margen de la justicia o los valores cristianos. Es tentador cuestionar por qué otros, que quizás no siguen los caminos de Dios, parecen tener éxito mientras nosotros enfrentamos dificultades. Pero el Señor nos recuerda que su éxito es efímero y que como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Esta promesa nos invita a mantener nuestra confianza en Él, haciendo el bien y viviendo conforme a sus principios, porque nuestras recompensas no dependen de las circunstancias inmediatas sino de su fidelidad. Vivir con un enfoque en lo eterno no significa que debemos rechazar todo lo material, sino ponerlo en la perspectiva correcta. Usamos las cosas materiales, pero no permitimos que nos usen a nosotros. Cuando las bendiciones temporales llegan a nuestra vida, agradecemos a Dios y las gestionamos con responsabilidad, recordando que son herramientas para servirle y bendecir a otros. El apóstol Pablo lo expresó claramente, así que, no pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4 y 18. Finalmente, al enfocarnos en lo eterno, fortalecemos nuestra esperanza y fe. Sabemos que Dios ha preparado un destino de bendición para aquellos que confían en Él. La muerte, la pobreza o el dolor no tienen la última palabra. El Señor promete vida eterna y paz para quienes caminan según su propósito. Así, en medio de los desafíos, podemos mantenernos firmes, sabiendo que nuestro esfuerzo en esta vida tiene un impacto eterno. Dios quiere que vivamos con un corazón enfocado en lo que verdaderamente importa, buscando primero su reino y su justicia. Así, todo lo demás será añadido. Mantener esta perspectiva no solo nos da paz, sino que transforma nuestra manera de vivir, haciendo que cada momento cuente para la eternidad. Esperar con paciencia y guardar la fe. La espera es una de las pruebas más desafiantes para la fe de cualquier creyente. En un mundo donde la inmediatez se ha convertido en una norma, donde las respuestas rápidas y las soluciones instantáneas están al alcance de un clic, Dios nos llama a algo radicalmente distinto: esperar con paciencia. Esto no es una espera vacía, sino una llena de confianza y esperanza en que Dios nunca tarda ni olvida. Su tiempo, aunque a menudo misterioso para nosotros, es perfecto. Cuando la Biblia nos habla de esperar en el Señor, no se refiere a cruzar los brazos o resignarse pasivamente. Esperar en Dios implica mantenernos activos en nuestra fe, obedeciendo su palabra, orando, sirviendo y haciendo el bien, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó muchos años esperando que la promesa de ser rey se cumpliera. Durante ese tiempo, enfrentó persecuciones, injusticias y momentos de profunda soledad. A pesar de todo, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa en el tiempo perfecto. Su paciencia y fe fueron recompensadas, mostrándonos que Dios no ignora a quienes esperan en Él. La espera en Dios también es una invitación a fortalecer nuestra confianza en su carácter. Él es fiel y siempre cumple lo que promete. Muchas veces, las demoras en nuestra vida no significan negación, sino preparación. Dios, en su sabiduría, nos moldea durante los periodos de espera, enseñándonos paciencia, forjando nuestro carácter y ayudándonos a depender más de Él. Si cada cosa que pedimos llegara de inmediato, nuestra relación con Dios podría volverse superficial y basada en el simple acto de recibir. Pero en la espera, aprendemos a conocer a Dios de manera más profunda, como nuestro consolador, proveedor y amigo fiel.
Esperar pacientemente en Dios también nos aparta de la desesperación. Es natural sentirse tentado a impacientarse cuando vemos que los demás prosperan o reciben respuestas mientras nuestras oraciones parecen caer en el vacío. Sin embargo, Dios nos exhorta a no impacientarnos ni envidiar a los malignos. Lo que el mundo ofrece puede ser rápido y atractivo, pero es efímero. Dios, en cambio, nos ofrece una herencia eterna, una bendición que trasciende las circunstancias terrenales y que está firmemente arraigada en su amor y promesas. La paciencia es una de las virtudes que más cuesta cultivar, pero también es una de las que más glorifican a Dios. En medio de nuestras pruebas y anhelos no satisfechos, debemos recordar que Dios trabaja detrás de escena, abriendo puertas, cambiando corazones y preparando el camino. A veces, su demora aparente es un acto de protección, evitándonos consecuencias que no podemos prever. Otras veces, nos enseña a valorar lo que recibimos al final del proceso. Además de la paciencia, Dios nos llama a guardar la fe. Esto significa creer firmemente en su palabra, incluso cuando no vemos señales inmediatas de su obra en nuestra vida. La fe no es ciega, sino que se sostiene en el conocimiento de quién es Dios. Cuando el patriarca Abraham esperó durante años la promesa de un hijo, su fe fue probada. Aunque todo indicaba que no sería posible, él no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. Este es el tipo de fe que Dios quiere que desarrollemos, una fe que no tambalea ante las demoras, sino que se fortalece en la espera. La espera y la fe no están exentas de dolor o desafíos. Habrá momentos en los que la incertidumbre nos golpee, en los que el desánimo quiera apoderarse de nosotros. En esos momentos, debemos recordar las promesas de Dios y confiar en su fidelidad. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Esta promesa nos asegura que Dios renueva nuestras fuerzas y nos sostiene cuando la carga se hace pesada. Esperar en Dios no es tiempo perdido, es un tiempo de crecimiento, de preparación y de bendición. Si hoy te encuentras esperando una respuesta, una promesa o un cambio, recuerda que Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando a su manera, en su tiempo perfecto. La clave está en no desesperarse, en hacer el bien y en confiar plenamente en que Dios cumplirá todo lo que ha dicho. A su tiempo, verás la recompensa de tu fe y paciencia, y entonces entenderás que cada momento de espera valió la pena. Confía, espera y guarda la fe, porque Dios es fiel y nunca falla. La fortaleza en medio de la adversidad. Dios nunca promete una vida libre de problemas, pero sí promete que estará con nosotros en cada paso que demos, especialmente cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. En medio de las tormentas de la vida, cuando parece que la oscuridad nos envuelve, Dios es nuestra roca inquebrantable y nuestra fortaleza. Él nos asegura que no estamos solos, que su presencia nos sostiene y su amor nos rodea. Confiar en esta verdad nos da la fuerza para perseverar y no rendirnos, incluso cuando todo parece perdido. Las dificultades pueden tomar muchas formas: problemas financieros, enfermedades, pérdidas personales o conflictos familiares. Estas pruebas tienen el potencial de quebrantarnos si dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos recuerda que no tenemos que enfrentar estos desafíos solos. Él nos invita a apoyarnos en su fuerza, a permitirle ser nuestra ayuda en tiempos de necesidad. Cuando somos débiles, su poder se perfecciona en nosotros. Esto significa que, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, es entonces cuando el poder de Dios puede manifestarse de manera más clara y poderosa en nuestras vidas. Consideremos la historia de José en la Biblia. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José pudo haber sucumbido a la desesperación y la amargura. Pero, en medio de esas circunstancias adversas, Dios estaba con él, fortaleciendo su fe, moldeando su carácter y preparándolo para un propósito mayor. Al final, José se convirtió en un líder clave que salvó a muchas vidas durante una gran hambruna. Su historia nos enseña que Dios puede convertir las situaciones más difíciles en plataformas para su gloria y para nuestro bien. La adversidad, aunque dolorosa, también es una oportunidad para crecer y depender más de Dios. En los momentos de prueba, podemos elegir ver los obstáculos como oportunidades para acercarnos a Dios y para experimentar su poder de una manera que no sería posible en tiempos de tranquilidad. Cuando todo va bien, es fácil confiar en nuestras propias habilidades, pero cuando las dificultades golpean, debemos volver nuestros ojos hacia aquel que tiene el control de todas las cosas. Dios promete que nunca nos abandonará y que su gracia es suficiente para sustentarnos en cualquier circunstancia.
Además, es importante recordar que Dios usa la adversidad para fortalecer nuestra fe y para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. En la forja de la prueba, nuestra dependencia de Dios se profundiza y nuestra confianza en su fidelidad se reafirma. Puede ser tentador preguntarnos, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero Dios nos invita a preguntarnos, ¿qué quieres enseñarme a través de esto, Señor? El proceso puede ser doloroso, pero el resultado es una fe más fuerte y una relación más íntima con Dios. Dios también utiliza las pruebas para mostrarnos que su poder no solo se manifiesta en lo grandioso y visible, sino en los detalles cotidianos. Puede ser la paz que inunda nuestro corazón cuando enfrentamos una pérdida, el consuelo que encontramos en su palabra, o la provisión inesperada en un momento de necesidad. Cuando permitimos que Dios sea nuestra fortaleza en medio de la adversidad, su luz brilla más intensamente a través de nosotros, y aquellos que nos rodean pueden ver su obra en nuestra vida. La clave para atravesar las pruebas es permanecer firmes en la fe y no permitir que el miedo, la duda o la desesperanza nos dominen. El enemigo buscará debilitarnos, hacernos dudar de las promesas de Dios o llevarnos a pensar que estamos solos. Pero Dios, en su fidelidad, nos recuerda que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Salmo 23, 4. Su presencia nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Cuando enfrentes pruebas, recuerda que no estás solo. Dios te sostiene con su amor inquebrantable, te fortalece con su poder y te acompaña en cada paso. No hay problema demasiado grande ni carga demasiado pesada que Él no pueda llevar. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no puedes verlo. Su poder se perfecciona en tu debilidad, y al final, saldrás fortalecido, habiendo experimentado su fidelidad de una manera que nunca olvidarás. Mantén tu mirada en Dios, porque Él es tu fortaleza en medio de la adversidad y la promesa de que, al final de la tormenta, verás su victoria. La oración como fuente de fuerza y protección. La oración no es solo una actividad religiosa o una costumbre que seguimos por tradición, es un canal directo de comunicación con Dios. A través de la oración, derramamos nuestro corazón ante Él, buscamos su guía, le entregamos nuestras cargas y encontramos consuelo en su presencia. Es en la oración donde encontramos la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida y donde recibimos la protección divina contra los ataques del enemigo. Dios nos llama a sumergirnos en la oración, a buscarlo con un corazón sincero y a no desistir, porque Él escucha cada palabra y responde conforme a su perfecta voluntad. Cuando nos enfrentamos a dificultades, la oración es nuestra primera línea de defensa. En lugar de recurrir al temor, la ansiedad o la desesperación, Dios nos invita a buscarlo en oración. En Filipenses 4, 6-7, se nos exhorta, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo trae respuestas, también nos llena de una paz que trasciende toda lógica, una paz que solo Dios puede dar. La vida de Jesús es un ejemplo perfecto del poder de la oración. En los momentos más cruciales de su ministerio, Jesús se apartaba para orar. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche en oración. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el peso de la cruz, Jesús oró con gran fervor, sometiendo su voluntad a la del Padre. Si el Hijo de Dios, en su perfección, vio la necesidad de orar constantemente, ¿cuánto más nosotros, que enfrentamos luchas y debilidades diarias? La oración nos conecta con la fuente de todo poder, nos permite alinear nuestra voluntad con la de Dios y nos fortalece para resistir cualquier adversidad. La oración persistente también nos protege del engaño y de las falsas doctrinas. Vivimos en un mundo que constantemente intenta alejarnos de Dios con ideologías y valores contrarios a su verdad. El enemigo buscará maneras de confundirnos, de desanimarnos o de llevarnos por caminos equivocados. Pero cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, orando y escudriñando su palabra, somos capaces de discernir lo que es correcto y de mantenernos firmes en la fe. La oración nos da claridad, nos protege del engaño y nos ayuda a caminar en integridad. Además, la oración es un arma poderosa contra los ataques espirituales. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6-18 que debemos orar en todo tiempo, con toda clase de oraciones y súplicas. No estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra principados y potestades espirituales que buscan desviarnos del camino de Dios. A través de la oración,
nos revestimos de la armadura de Dios y obtenemos la fuerza para resistir. No hay ataque que el enemigo pueda lanzar que sea más poderoso que la protección que encontramos al refugiarnos en Dios a través de la oración. La oración también transforma nuestras vidas. No solo cambia las circunstancias, cambia nuestro corazón. A medida que buscamos a Dios, Él nos moldea, nos llena de su amor y nos da la perspectiva correcta para enfrentar la vida. Muchas veces, Dios usa la oración para mostrarnos cosas en nosotros mismos que necesitan ser cambiadas, actitudes que deben ser purificadas o áreas de nuestra vida que deben ser entregadas a Él. Este proceso de transformación nos lleva a una relación más íntima con Dios y nos capacita para ser más como Cristo. En tiempos de debilidad, la oración es nuestro sostén. Cuando no sabemos qué hacer o hacia dónde ir, podemos clamar a Dios, confiando en que Él escucha y responde. Tal vez no siempre obtendremos la respuesta que esperamos, pero podemos estar seguros de que Dios siempre responde con lo que es mejor para nosotros. La oración nos fortalece para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil, y nos da la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Por tanto, no dejemos de orar. Si las dificultades son grandes, oren más. Si el enemigo busca hacerlos caer, oren con más fervor. No subestimemos el poder de la oración ni nos alejemos de ella. Es nuestra fuente de fuerza y nuestra protección en un mundo lleno de incertidumbre. Dios está siempre dispuesto a escuchar, Él es nuestro refugio y fortaleza, y nunca desamparará a quienes lo buscan con un corazón sincero. En cada momento de nuestra vida, la oración es un recordatorio de que no estamos solos y de que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. Advertencia contra la duda y distracciones. La fe es un pilar fundamental en la vida cristiana, y Dios nos llama a confiar plenamente en Él, sin titubear. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de distracciones y desafíos que intentan debilitar nuestra confianza en Dios y alejarnos de su propósito. La duda es una de las herramientas más utilizadas por el enemigo para desviar a los creyentes. Cuando permitimos que la duda entre en nuestro corazón, abrimos la puerta para que la inseguridad, el temor y la desconfianza siembren raíces profundas, limitando el poder de Dios en nuestras vidas. El ejemplo de Pedro al caminar sobre las aguas hacia Jesús ilustra cómo la duda puede debilitarnos. Mientras mantenía su mirada en el Señor, Pedro hizo lo imposible, caminó sobre el agua. Pero en el momento en que se distrajo por la fuerza del viento y el oleaje, comenzó a hundirse. Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Mateo 2:31. Este pasaje nos enseña que la duda no solo nos aleja de Dios, sino que nos hace vulnerables ante las tormentas de la vida. Mantener nuestra fe firme y enfocada en Cristo es clave para vencer cualquier obstáculo. El mundo actual está lleno de distracciones que buscan desviarnos de nuestra relación con Dios. Desde la constante exposición a redes sociales, entretenimientos y ocupaciones diarias hasta ideologías y filosofías que desafían la fe cristiana, todo parece diseñado para alejarnos de nuestra comunión con el Señor. Es fácil perder el enfoque y dejar que lo urgente reemplace lo importante, nuestra relación con Dios. Por eso, debemos ser intencionales en proteger nuestro tiempo de oración, de lectura de la palabra y de comunión con Él. No podemos permitir que las distracciones nos aparten de lo que realmente importa. Dios también nos advierte que el enemigo busca confundirnos y tentarnos con caminos que parecen atractivos, pero que al final llevan a la destrucción. Estas soluciones fáciles pueden presentarse en momentos de crisis o desesperación. Tal vez sientes la tentación de mentir para salir de un problema, buscar atajos que comprometen tus principios o hacer alianzas con personas que no comparten tu fe. Aunque estos caminos prometen soluciones rápidas, la realidad es que nos alejan de Dios y de su propósito para nuestras vidas. El enemigo sabe que, cuando dudamos de la fidelidad de Dios, somos más propensos a tomar decisiones que nos llevan por caminos oscuros y peligrosos. Ser prudente y permanecer en la fe significa ser sabios en nuestras decisiones y no dejarnos llevar por emociones momentáneas. Proverbios 3, 5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que confiar en Dios implica entregarle cada aspecto de nuestra vida, sin reservas. No podemos permitir que la duda desvíe nuestra confianza en su plan perfecto. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, debemos recordar las promesas de Dios. Él nunca nos abandonará ni dejará que caminemos solos. La duda nos aleja de la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11, 6. La fe nos sostiene,
nos impulsa a avanzar y nos ayuda a ver más allá de las circunstancias presentes. Aunque no siempre entendamos el por qué o el cómo, Dios nos llama a confiar en su quién, Él es fiel, poderoso y bueno. Para superar la duda y las distracciones, debemos mantenernos arraigados en la palabra de Dios. Cuando conocemos su verdad, podemos identificar las mentiras del enemigo y resistirlas con valentía. Jesús mismo utilizó la palabra para vencer las tentaciones en el desierto, mostrándonos que el conocimiento y la meditación de la Escritura son nuestras armas para mantenernos firmes. La oración también es fundamental. A través de ella, fortalecemos nuestra relación con Dios y recordamos que no estamos solos en esta lucha. Finalmente, Dios nos llama a perseverar. La fe no es un camino libre de desafíos, pero la victoria está garantizada para quienes permanecen en Cristo. El enemigo intentará sembrar dudas, pero Dios nos da la fortaleza para mantenernos firmes. Si confías en Dios y te mantienes arraigado en su amor, nada podrá desviarte de su propósito para ti. La clave es resistir la duda, ser vigilantes ante las distracciones y recordar siempre que, en Dios, nuestra victoria está asegurada. La presencia y guía constante de Dios. Dios no es un observador distante ni un ser indiferente a nuestras luchas. Él es un Padre amoroso que camina al lado de sus hijos en cada momento de la vida, brindando guía, consuelo y fortaleza. Su presencia es constante y segura, aún en los tiempos más difíciles, cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor. Esta verdad nos llena de esperanza. No estamos solos, el Creador del universo se preocupa por cada detalle de nuestra vida y se involucra en nuestras luchas y alegrías. La Biblia nos recuerda que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. Estas palabras reflejan la realidad de que Dios está presente incluso en las pruebas más oscuras. Cuando nos sentimos abrumados por las circunstancias, cuando el dolor es profundo y el futuro incierto, su presencia nos sostiene. No se trata solo de un concepto teológico, es una experiencia real de paz y consuelo que nos impulsa a seguir adelante. Dios guía nuestros pasos con amor y propósito. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros, un camino trazado que, aunque a veces sea difícil, nos llevará al cumplimiento de su voluntad. En ocasiones, este camino puede incluir pruebas que no entendemos, pero debemos confiar en que Él conoce el final desde el principio y que su guía siempre es para nuestro bien. Así como una lámpara alumbra nuestros pasos, su palabra y su espíritu nos muestran la dirección que debemos seguir. Si nos mantenemos conectados a Él a través de la oración, el estudio de su palabra y la obediencia, no nos desviaremos. Sin embargo, la presencia de Dios no significa ausencia de problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 4:33. Su presencia en nuestras vidas es la garantía de que podemos enfrentar cualquier adversidad con valentía. Dios camina con nosotros, nos levanta cuando caemos y nos da fuerza cuando sentimos que no podemos más. Su guía no siempre se manifiesta de manera espectacular, a veces es un susurro en nuestro corazón, una paz que trasciende el entendimiento o la dirección clara en momentos de confusión. La certeza de que Dios está con nosotros en cada paso nos impulsa a no temer y a seguir adelante con confianza. En cada lucha, cada desafío y cada lágrima, su mano está allí para sostenernos. Él es un refugio seguro en medio de la tormenta y un guía fiel que no nos abandona. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha recordado que Dios está contigo en cada momento, te invitamos a seguir fortaleciendo tu fe y creciendo en tu relación con Él. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte mensajes llenos de esperanza y fortaleza en Dios. Juntos, sigamos caminando de la mano del Padre que nunca nos deja solos. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que Dios está contigo siempre, guiándote, sosteniéndote y llevándote hacia su propósito. No estás solo, Él es tu guía y tu fortaleza. Hasta la próxima. Bendiciones.